Muy bien amigos, continuando con el programa de hoy, queremos compartir con ustedes algo que habíamos anticipado al principio. Vamos a estar ahora compartiendo un diálogo, una charla con Alejandro Tantanian, que es dramaturgo y director de teatro argentino. Como habíamos dicho al principio, sus piezas han sido traducidas al portugués, inglés, italiano, francés y alemán, entre otros idiomas, y como autor sus obras se estrenaron en países como Argentina, Uruguay, Brasil, Francia, Suiza, España, Bélgica, Austria y Alemania. También ha participado en más de 60 festivales internacionales y ha sido merecedor de numerosos premios a nivel nacional. Sus estudios comenzaron allí por el año 79 en la Universidad Popular de Belgrano y ha tenido, por lo que vemos, distinguidísimos maestros en el rubro de la autoría y la dramaturgia, que es el género que él eligió. Le damos la bienvenida a Alejandro Tantanian, que recientemente fue distinguido como miembro honorario de la Unión General Armenia de Beneficencia de Buenos Aires. Buenas tardes, Alejandro, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Todo muy bien. Saludos a todos por allí. Alejandro, vimos imágenes también en las redes sociales, viste que ahora todo se ve con mucha facilidad. La distinción que ha realizado la Unión General Armenia de Beneficencia como miembro honorario de esta institución no suele hacerse con mucha habitualidad, así que eso le da más preponderancia, más importancia a la distinción con la que te han galardonado. ¿Cómo lo tomaste? No, en principio nada, me sorprendió porque claro, no esperaba la invitación y el honor de recibir la distinción como miembro honorario, así que nada, para mí fue primero una sorpresa y después nada, como te digo, un honor digamos, participado de la reunión con otra gente también, nada, muy importante para la comunidad y bueno, y compartir esta noche con la gente de la UGAB y el público que estaba ahí presente acá en Buenos Aires. Así que fue una ceremonia muy cálida y nada, y muy honrado me siento de haber recibido esta distinción. Vos, como integrante de la comunidad armenia de Buenos Aires, ¿frecuentás instituciones armenias? ¿Vas, por No, ejemplo, a particular, no, restaurantes o particular, estas no, cosas? eso fue una de las cosas que dije, o sea, mi familia claramente de ambos lados y hacia arriba, muy arriba, vamos bien para arriba, somos todos armenios desde Ujú. hace mucho tiempo. Pero, digamos, mi educación en Buenos Aires fue una educación no armenia, o sea, fui a un colegio que no era un colegio armenio, tanto en mi primaria como en mi secundaria. Sí, claramente el vínculo fuerte cultural bueno, que es muy importante para la armenidad, es la comida, digamos, que parte como muy central en la cultura. Mi familia materna venía de Rusia, por lo cual hubo siempre una suerte de mezcla entre la cocina rusa y la armenia. Eh, pero siempre, digamos, bueno, después algunas veces íbamos al club que hay en Ramos Mejía, Home and Men, Bien. acá en la provincia de Buenos Aires, en donde, bueno, algunas tardes pasábamos con mis padres y mi familia. Sobre todo mi tío, el hermano de mi padre, tenía una actividad bastante más presente en la colectividad. Mi padre no tanto y mi madre tampoco, por lo cual, y mis abuelos maternos con quien más estaba yo el tiempo tampoco. Pero bueno, tampoco es que no estuve nunca. De hecho, digamos, me bauticé en la iglesia armenia, más allá de que fue bastante tarde, pero me bauticé, íbamos muchas veces a la iglesia, a comer, o sea, había Hay un vínculo. una sí, sí, claramente hay un vínculo, pero no soy de esas personas que tienen una forma activa, ¿viste? De estar Bien. allí. Está O bien. sea, nada, fue muy claro que, bueno, cuando estábamos en el acto todo el mundo se saludaba y yo no conocía a nadie. ¿Entendés? O sea, eso era claramente, claro, bueno, o sea, esa es la Pero vos sabés situación, que por lo cual también eso, es importante o está buenísimo que se pueda ver alguien que no está dentro de la comunidad, porque en general las comunidades son cerradas, ¿no? sí, Es una forma de protección también, la diáspora, ¿no? Y sí. generar esa suerte de sinergia, de ese egregor, digamos, entre las personas de la misma identidad.
cultural, pero bueno, también está bueno que puedan mirar más allá de que yo tengo un apellido armenio, pero no pertenezco de manera activa a la colectividad. Esto ya había pasado antes, en el 2015, cuando Alberto Yerejian me convocó para dirigir y concebir el acto del centenario que se hizo en el Estadio Luna Park, que es un estadio muy grande aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y también fue un honor poder llevar adelante ese acto desde el punto de vista artístico. Coordiné y dirigí ese acto. Y bueno, o sea, mi relación con los armenios es activa, es presente, digo, no activa, es presente. Bien. Pero bueno, por ahí no estoy involucrado, por lo menos hasta ahora, ¿no? También hablamos un poco con algunas personas allí, de poder llevar adelante, de romper un poco esa barrera, digamos, romperla en el sentido de extenderla, ¿no? De hacer como la posibilidad de llevar algunas cuestiones, sobre todo poder contar nuestra historia de manera un poco más masiva, ¿no? Bien. Tenemos hermosas historias para contar, y bueno, y eso por ahí no es algo que la armenidad profese de manera muy fuerte, ¿no? Entonces, me pareció bueno, como siendo una suerte de outsider de alguna manera, proponer abrir un poco las fronteras y ir a la búsqueda del público en general, que conozca nuestra historia y que también se pueda homologar mismo la historia del genocidio, ¿no? Yo decía, bueno, en general el horror cometido en el pueblo judío, más allá de que es un pueblo perseguido por milenios, pero nadie hoy desconoce el holocausto judío, y hay mucha gente que desconoce el genocidio armenio. Y eso tiene que ver con la entre otras cosas, entre muchas otras cosas, con la posibilidad de poder contar nuestra historia. No solamente a quienes pertenecemos a esa comunidad, sino a todo el mundo, ¿no? O sea, que esas historias, que la literatura, el teatro, la ficción, en el mejor de los sentidos, trafica esos contenidos y permite también una manera de empatizar y de entender identidad, ¿no? Entonces, por ahí va siendo hora, por lo menos desde aquí de Buenos Aires, de poder propiciar algunas cuestiones artísticas que involucren nuestra identidad y la hagan compartible al común de los mortales que no son armenios, ¿no? Es una visión muy interesante y por supuesto muy integradora, muy abarcativa, que estaría muy bueno poder implementarla y ejecutarla en algún momento, justamente para tener más visualización, como vos decís, dar a conocer a las personas que desconocen de la causa armenia que existe, ¿no? O sea, visibilizarla. Tal cual. Sí, sí, además con herramientas muy nobles como son el arte, ¿no? O sea, el arte tiene además esa capacidad poderosísima de despejar identidad y de hacer conocidas historias que en otro punto podrían ser privadas o colectivas, pero de una colectividad más cerrada, y permitir que esa apertura funcione como una suerte de lugar en donde el público en general conozca quiénes somos, ¿no? No porque no sepan, digo, pero es cuestión de sumar voluntades, ¿no? O sea, voluntades artísticas, financieras, económicas, de producción, creativas, ¿no? Y ponerse a trabajar. O sea, se puede hacer, se puede hacer. Alejandro, estamos viendo en lo que son tus antecedentes de formación. Comenzás en la Universidad Popular de Belgrano y te orientás básicamente, en principio, hacia el estudio del canto, la dirección y la dramaturgia, que es un género, muchos van por el lado de la comedia o otros géneros que no son la dramaturgia porque de repente implican una complejidad más importante. ¿Cómo te surge a vos la inquietud, esta instancia de comenzar tus estudios orientados hacia este género? Bueno, en realidad tiene que ver con que yo desde muy chico, te diría a mis 13 años, empecé a vincularme con el teatro, con la práctica teatral. Y bueno, y después fue como un camino, ¿no? O sea, de alguna forma escribir teatro. Dramaturgia le decimos en realidad a cualquier tipo de escritura teatral, no necesariamente tiene que ver con el drama o la comedia, sino que tiene que ver con las dos, ¿no? Bien. Es una forma un poco tomada de una palabra alemana que es Dramaturg, pero en realidad podemos hablar de escritura teatral, ¿no? En donde, digamos, cualquier tipo de
de registro genérico o de género, comedia, drama, tragedia, musical, bla, lo que fuere, entra en esa disciplina. Digamos, el hecho de empezar a trabajar, a formarme y a trabajar como actor, y yo también tenía en mi adolescencia, bueno, en mi temprana infancia, cuando empecé a escribir en la escuela, también empecé a escribir por fuera de la escuela, me gustaba escribir poesía, algún que otro cuento. Después en mi adolescencia participé de un taller literario muy importante, con un maestro maravilloso que fue Isidoro Blaisten, que es un escritor argentino muy genial. Y también la idea de la escritura estaba presente en mí, por lo cual una cosa llevó a la otra, el actor llevó a que también me ponga a dirigir, el director también, mi yo director también pensó que podía escribir aquellas cosas que iba a dirigir o aquellas cosas que podía actuar. Y bueno, eso, una cosa fue llevando a la otra y nada, y así, un poco también porque soy bastante inquieto y curioso, entonces me suelo meter en terrenos que por ahí no conozco, o sea, no soy de quedarme en las cosas que más o menos sé. Me aburro muy rápido también de lo que hago, entonces trato de buscar otras cosas para poder encontrar un nuevo estímulo. Por lo cual sí, fue como, no fue algo premeditado, sino que fue dándose, ¿no? O sea, al principio, como te decía, desde muy temprano empecé a mi formación como actor, que es como por la puerta por la que ingresé al teatro. Más allá de que de las cuestiones que uno suele vivir en la primaria o en la secundaria, cuando ya, bueno, en la secundaria ya estaba estudiando, pero en la primaria, cuando, nada, la típica de que era el chico que levantaba la mano para pasar a hacer algo cuando había un acto, ¿no? O tenía predisposición para eso, o me gustaba hacer eso, y bueno, mis maestras tomaban en cuenta ese deseo y no solamente lo permitían, sino que también lo alentaban, por lo cual mi educación primaria en un colegio que fui en el barrio de Flores, en Buenos Aires, colegio que sigue existiendo, que se llama Numen, fue un colegio muy importante en mi formación artística, o sea, porque sin saberlo, o quizás sabiéndolo, mejor dicho, propiciaron todas esas cosas, ¿no? Tuve maestras hermosas de literatura y también había actos escolares, los típicos, pero también había en algunos años superiores, sobre todo sexto y séptimo grado, a fin de año hacíamos una obra de teatro, tomábamos un texto existente y se montaba, o sea, había una práctica alrededor de ciertas actividades humanistas que ese colegio propiciaba y mucho, por lo cual también fue un muy buen lugar para pasar mi infancia. Mi adolescencia ya fue un poco más complicada porque convivía con el proceso militar y fui a un colegio muy estricto, que es el Colegio Nacional de Buenos Aires, que es un gran colegio, pero que siempre es una suerte de sucursal del gobierno, por lo cual en la época del gobierno militar, yo entré al colegio en el 78, por lo cual estábamos en pleno gobierno militar, fue mucho más duro. Pero esa educación primaria fue muy importante en mi formación artística, ¿no? O sea, eso que yo ya tenía y que de alguna manera parecía entreverse, bueno, terminó encarrilándose y bueno, bueno, tanto es así que cuando terminó la primaria y empecé la secundaria, paralelamente empecé a estudiar teatro, o sea, a los 13 años, y eso tuvo que ver claramente con ese recorrido que hice en el Numen, ¿no? Sabes que sin quererlo me llevaste a la adolescencia, cuando también teníamos como objetivo en diferentes materias montar obras teatrales. Teníamos esos proyectos, teníamos profesores. Nadie del curso finalmente se orientó para allí, pero me llevaste a ese momento que me hizo acordar. Teníamos que caracterizar personajes, agarrábamos los guiones, los libretos, y cada uno tenía que traer cosas que caracterizaran. Me acuerdo, mirá lo que me haces acordar, me acuerdo que a mí me tocó de abogado y yo tenía que conseguirme como un sombrero que en el guión decía que el abogado estaba vestido con determinadas características, y yo con 15 años tuve que salir a buscar una pipa por el barrio, una pipa de verdad, y montar todo ese personaje en el curso. Mirá lo que me hiciste acordar, impresionante, qué buena historia la que acabas de contar. Es que no deja de ser, o sea, también eso es importante, que la actuación o el teatro, digamos, no deja de ser un juego, ¿no? O sea, de hecho, en inglés, ¿viste? O en francés se dice to play, que es el mismo verbo que o jouer, ¿no? Que es el mismo verbo que se utiliza para jugar. Por lo cual, en español no, porque es jugar y actuar son dos verbos distintos. Pero
en la base de nuestro trabajo está, bueno, en principio la posibilidad de mantener el niño, digamos, vivo, lo cual a veces el mundo te hace dejarlo atrás. Y por otro lado, también la posibilidad de estar todo el tiempo en una zona de juego, ¿no? Una zona de creer que eso... Nada, es como uno cuando ve a los chicos o cuando ¿no? Los ves jugar con unos pedacitos de algo, creyendo fehacientemente que lo que tienen son soldados bueno, o princesas o lo que fuera, y por ahí ¿no? Y hay un convencimiento, ¿no? Hay una creencia en esa ficción Ujú. tan poderosa que es imposible que les digas que ahí no hay más que un palito, sino que lo que ven, ¿no? Bueno, de alguna forma el teatro es una prolongación de esa persistencia de la ficción, ¿no? De esa posibilidad de huir, en el mejor de los sentidos, del mundo para volver al mundo, ¿no? Vos sabés que como corolario de esto que estamos hablando, recuerdo lo gratificante que fue haber cosechado los aplausos de todo el colegio cuando terminamos la obra. Y Claro. el transitar el aprendizaje, me acuerdo que había sido muy difícil para todos los que integrábamos la obra, pero el aplauso final de todo el colegio, éramos muchos alumnos por suerte, eh, viste cuando vos decís por adentro, valió la pena, che, al final esto valió la pena. Como que fue mucho más gratificante el final que todo lo que fue el trayecto de llegar hasta ese punto de poder finalizar la obra, y cada uno se olvidó de los problemas que tuvo de conseguir las cosas para poder caracterizar los personajes, que se olvidaba la letra. Teníamos apuntador, me acuerdo, que nos soplaba cuando nos olvidamos. No, me acuerdo, fue una experiencia, me llevaste a ese momento de mi vida que me lo había olvidado ya. Tengo 48 y eso fue cuando tenía aproximadamente 14, 15 años, así que imagínate. Bueno, me alegro haberte llevado a ese recuerdo. Tenés el don, Alejandro. Te invito a que nos cuentes cómo está tu presente, cómo te encuentra el presente. Bien, bien, con mucho trabajo, volviendo a dar mis clases, que yo doy clases de escritura teatral de manera privada, que siempre arranco en marzo, preparando un par de proyectos importantes para este año y para el que viene, que todavía no están demasiado cerrados, por eso prefiero no dar demasiado detalle, Bien. pero trabajando fuerte, sí, y bueno, ahora por delante tengo un trabajo, digamos, de curaduría, que es, yo en el año 2015 participé o formé parte del grupo de curadores del Museo de Arte Moderno de la Ciudad de Buenos Aires, que es un museo muy genial que hay acá, un museo dependiente del gobierno del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, que es un museo que está especializado en arte moderno argentino. ¿Es el que está Y al lado del bueno, Museo llevamos Renault, ahí en Figueroa Alcorta? No, ese es el Malva. Ah, el Malva, sí. Y el Malva es un museo privado. Este es Ah, el Mamba, con M, bien, Museo bien. de Arte Moderno de Buenos Aires, que queda en San Telmo, en la calle Ah, San Juan, entre Defensa y Balcarce. bien. Es un enorme edificio que toma casi media manzana entre San Juan, perdón, entre Defensa y Balcarce. Y llevamos adelante un ciclo que se llamó en el 2015, cuando hicimos la primera edición, El borde de sí mismo, que es un ciclo que intenta poner en diálogo a artistas visuales con artistas del teatro, ¿no? O artistas de las artes vivas o performáticas, porque puede ser también de la danza. Eso. Entonces hicimos un ciclo en el 15, otro ciclo en el 16, después yo entré a dirigir el Teatro Nacional Cervantes durante 3 años, por lo cual era incompatible con cualquier otra actividad pública, y me circunscribí, trabajé fuertemente en ese proyecto, que fue también maravilloso. Después llegó la pandemia y ahora este año hacemos la tercera edición, ahora en mayo, así que estamos como preparando fuertemente la tercera edición del Borde de sí mismo, que va a ser alrededor del 18 de mayo en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de Buenos Aires, durante 7 semanas, convocando a 6 artistas, 3 de las artes visuales y 3 de las artes vivas o teatrales o performáticas, para que entren en diálogo, para trabajar algunas cuestiones más performance y espectáculos, algunos van a hacer alguna cuestión más vinculada al cine, así que eso me tiene súper entusiasmado. Es un trabajo que me gusta hacer, además el de la curaduría, o sea, el de elegir, pensar en artistas, convocarlos, darles una propuesta concreta, seguir los procesos de creación de las obras, funcionar como una suerte de tutor
y bueno, y después programar el ciclo, ¿no? O sea, bienvenir al público y compartir con el público esas experiencias. Por lo cual estoy muy fuertemente trabajando en eso y bueno, y en 2 proyectos teatrales bastante grandes. Uno que no es para aquí, sería para la ciudad de Madrid, en España, y otro para inicios del año que viene en el Teatro San Martín, en la Sala Mayor del Teatro San Martín de la Ciudad de Buenos Aires, que bueno, estamos ahí trabajando fuerte también, porque son proyectos grandes y necesitan de bastante tiempo de andar previo a que se estrenen, ¿no? Así que en eso, escribiendo también una ópera para un compositor argentino que está radicado en París, que se llama Gabriel Sivak, que estrenaríamos en el año que viene en Suiza, una ópera que lleva música de Gabriel y el libreto lo estoy escribiendo yo, que también es una actividad que me gusta mucho hacer, escribir libreto para ópera, que no es algo que se haga muy usualmente, pero bueno, he hecho colaboraciones con Gerardo Gandini, que es un músico muy importante, del cual se cumplen 10 años de su fallecimiento este año. Así que sí, por suerte con muchos proyectos y mucho Bien, trabajo. estás con los motores encendidos al 100%. Esto refleja la inquietud que vos habías manifestado que tenías en tu personalidad. Sí, tratamos de que eso suceda siempre. No te voy a decir que hay momentos en donde, bueno, los años no vienen solos o está más cansado, quisiera ser un poco más selectivo a veces, pero bueno, es importante tenerse en pie y trabajar, porque bueno, nada, en países como los nuestros, nada, es necesario nada, tener como una actividad fuerte primero para subsistir y después también bueno, es importante para uno también, ¿no? Estar con proyectos y con una visibilidad de futuro a corto y mediano plazo, ¿no? Que te permite eso, despertarte cada día y pensar en que tenés trabajo por hacer, ¿no? Y eso también es. Bueno, y también la docencia. Para mí la docencia es un espacio muy importante. Yo doy clases desde que tengo 24 años, o sea, hace 33 años va a ser este año que doy clases. Y es un espacio que yo valoro y cuido mucho porque es una manera también de estar al lado de la gente que empieza, que tiene otro tipo de experiencia, estar también atento a aquellas cosas que vienen, para no transformarse en un viejo cascarrabias, digamos, que no entiende las propuestas de la gente joven. Me parece también muy importante estar permeable a las nuevas poéticas y a la gente que viene y entender también que uno estuvo en ese lugar y está bueno cuando te encontrás con maestros o con personas que te permiten un diálogo, te abren espacios, te dan lugar, ¿no? Mi generación fue una generación bastante golpeada por eso, porque no tuvimos padres, porque los padres artísticos literalmente están desaparecidos por el gobierno militar, por lo cual había muy poca continuidad generacional, por lo cual nosotros tuvimos que pelearnos de manera muy fuerte con nuestros abuelos. En general uno no se pelea con los abuelos, ¿no? Se pelea con los padres. Uh-huh. Entonces nuestra generación, nada, se las tuvo que ver bastante como buscando el espacio medio a los codazos. Entonces eso también como experiencia no estuvo muy bueno, siempre es más violento, por lo cual uno, digamos, yo por lo menos intento que eso no suceda y que, bueno, dar el espacio a las generaciones que vienen cuando uno tiene la posibilidad de darlo, ¿no? Por eso también hacer ciclos, ser gestor cultural, como lo fui durante muchos años en distintos lugares, incluido el Teatro Cervantes, te permite tener espacios donde los artistas de distintas extracciones y con distintas experiencias y recorridos pueden formar parte de ese lugar y presentar su trabajo al público, ¿no? Y eso también es importante, ser, digamos, una suerte de puente entre el público y los artistas que están empezando, ¿no? Darles un lugar. Para cerrar un poco la entrevista, me gustaría compartir una última anécdota con vos y con los oyentes que me pasó a mí en primera persona. Estaba trabajando en un negocio y de repente entró un séquito de personas pidiendo permiso para ocupar el local y el dueño donde yo trabajaba le dijo que sí, y atrás de ellos entra Norma Leandro. Estaban filmando una película y pidieron para ver si ella podía entrar y maquillarla, arreglarla un poco porque tenían que seguir el rodaje. Hacía pocos días se había estrenado El hijo de la novia y casualmente había ido al cine a verla, y me pasó algo en esa película particularmente, que la gente cuando finalizó la película, la función, aplaudió parada.
en el cine, como si fuese el teatro. Y le pregunté a Norma Leandro en esa oportunidad, no quise desperdiciar la oportunidad, y le digo, Norma, mire, fui al cine, pasó esto, le digo, ¿usted es consciente de lo que genera en las personas que miran su trabajo? ¿Usted toma dimensión? Porque usted no estaba en el cine, y tampoco está en la mayoría de los cines que proyectan la película. Lo mismo puede suceder en una obra de teatro, y el aplauso, o sea, el recurso del aplauso es la demostración del espectador de la aceptación que tuvo por la obra. Vos como director, ¿sos consciente de eso? ¿Sos consciente de lo que generás en el espectador de tus trabajos? Sí, a ver, cuando uno empieza en esto por ahí, reniega un poco del público, digamos, ¿no? O sea, trabaja para hacer lo propio y decir lo suyo. Pero cuando va pasando el tiempo entendés claramente que uno hace estas cosas para el otro. Uh-huh. Entonces, obviamente que es muy importante la aceptación. A ver, cualquier tipo de movilización, porque tampoco a veces yo he hecho cosas que son un poco más como a contrapelo y que generan, digamos, situaciones un poco más controversiales respecto de la aceptación. Pero también es bueno. O sea, lo importante, creo yo, es poder despertar cualquier tipo de emoción. Bien. Inclusive si hay enojo bien. O, bueno, o desacuerdo, es importante, porque que una obra te pueda movilizar al punto de, no sé, de abuchearla, digamos, es mucho mejor a que salgas indiferente. Bien. Entonces, es importante, digamos, no sé si la aceptación solamente, me parece que es importante poder hablar y que eso que uno dice mediante el arte que uno ejerce provoque, digamos, un tipo de reacción en el público, ¿no? O sea, que el público se sienta movilizado. También uno sabe que hace algunos proyectos son un poco, como te digo, más controversiales, otros son más amorosos. Yo hice un espectáculo junto a Marilú Marini que se llamó Todas las canciones de amor, que era claramente un espectáculo, digamos, de una enorme amorosidad, y eso funcionaba de manera extraordinaria con la gente, y siempre es muy atractivo y necesario recibir el aplauso, que es como claramente la manera en que uno siente que el trabajo realizado tiene un receptor. Y aun cuando las cosas no gustan, pero entusiasman, también entusiasman por para el enojo, también, digamos, uno debería estar agradecido. Más allá de que no es lo más simpático de atravesar como vivencia, pero uno también es consciente que lo que ha dicho o ha hecho tiene un grado de controversia, por lo cual tampoco vas a esperar, como, no sé, me acuerdo quién decía, que creo que, bueno, no me acuerdo quién decía que uno no es una moneda de oro para gustarle a todo el mundo, ¿no? Atahualpa Yupanqui, creo. Por lo cual, digamos, es importante que el trabajo de uno sí sea recepcionado, obviamente. Y el aplauso es la demostración, más allá de que es el momento en que se rompe la ficción, ¿no? En donde se quiebra, desaparece la ficción y la gente aplaude y vuelve a estar presente en ese lugar en el que estuvo ausente, ¿no? Más pasivo, y de repente se vuelve activo el público, y aplaudiendo también pone fin a la ceremonia. Es importante también recibir el aplauso como una retribución, ¿no? Ahí va. Del trabajo. Alejandro, la verdad que me quedaría hablando con vos hasta fuera del aire, pero nos corre el reloj, se nos termina el programa. Obvio. Te queremos agradecer, pero profundamente, este contacto, la amabilidad con la que nos has recibido, y probablemente te volvamos a contactar más adelante para estar al tanto de todas tus actividades. Te agradecemos muchísimo de haber participado en Audición Armenia Gomidas. Gracias a ustedes, y bueno, un abrazo a todos los oyentes y a todos los que están allí en el estudio. Muchas gracias por la invitación, y obviamente acá estoy para cuando quieran. Nuestros mejores deseos, éxitos. Igualmente, hasta luego. Gracias. Hala 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 ninno ye. Hala 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 ninno ye.